Colegio Jean Piaget, Secundaria. Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los textos narrativos. Esto ya lo sabemos, pero vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que hemos tenido algunas dudas. Me he dado cuenta en sus tareas cómo tienen algunas dudas y no preguntan. Así que vamos a ver cuáles son estos y cuáles son las características un poco más sintetizado para que lo vayan comprendiendo mejor. El texto narrativo es el relato de conocimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? Pues está la narración literaria, que es la que hemos estado hablando un poco más nosotros, la narración histórica y la narración periodística. La narración literaria que nosotros nos basamos más es el cuento y la novela. El cuento es un relato breve en el que se narra una acción sencilla y la novela es una narración más extensa y compleja que el cuento. La estructura, pues la estructura se va a basar de lo que es la introducción. Aquí se plantea la situación inicial de lo que va a hablar nuestro texto. Tenemos el nudo. En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser también resuelto en el nudo. Aquí nos va a hablar del conflicto y van a intentar resolverlo. ¿Cuál es el desenlace? Pues en este al último vamos a ver la solución del conflicto. Tenemos en los narradores. Ya les había hablado también yo de los narradores. Aquí se los voy a sintetizar un poco más para que sea más fácil. ¿El narrador qué es? Pues es la voz que va a contar la historia o va a organizar la trama. Estos los va a hablar ya sea en primera persona, segunda persona, que es muy poco frecuente hablar, o en tercera persona. Tenemos tres tipos, es el omnisciente, el protagonista o el testigo. ¿Y cómo va a narrar el narrador? En modo dialogado, en estilo directo o en estilo indirecto. ¿Qué es el espacio dentro de un texto narrativo? Pues es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales donde se va a desarrollar nuestra historia, la que estamos leyendo, o el autor donde la está escribiendo. Nos habla también de un tiempo. Es la época en la que se desarrolla la historia. Hay dos tipos de tiempo, el interno y el externo o histórico, como se le llama. También habla de los receptores. Los receptores son dos tipos. No se los había yo comentado. ¿Cuáles son estos? El destinatario y el narratorio. El destinatario es la persona a la cual el narrador dirige el relato. Y el narratorio es el conjunto de personas a quien el narrador le va a contar la historia. Estos son los receptores. Los receptores son las personas a las que va a llegar el texto. ¿Sale, chicos? Pues bien. Los personajes. Encontramos tres tipos de personajes. El protagonista, que es el individuo o varios que representan el centro de la narración. Por ejemplo, aquí el gato con botas, pues ¿quién es el protagonista? El gato. Tenemos los secundarios. Son los personajes planos que acompañan al protagonista para que se vaya a desarrollar esta historia. No son tan importantes como el protagonista, pero le van a dar el sentido a nuestro texto. ¿Quiénes son los extras? Pues son los elementos presenciales. Sale, por ejemplo, algo muy pequeñito como el cartero, como el pintor, como el mesero. Estos son los extras o los que le van a dar otro sentido de vida. Tenemos el ritmo narrativo. Es la velocidad y el tiempo en que está contada esta historia que estamos leyendo. Pero también nos habla dentro de estas de la elipsis, que es la figura retórica que va a emitir elementos en la narración. Tenemos las pausas descriptivas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va
a agrandar detalles de la narración, va a desacelerar la historia de la que está hablando, por eso se le llaman pausas descriptivas. Tenemos los diálogos, son conversaciones que causan emoción al lector cuando empiezan a dialogar entre las personas que están dentro del texto, empiezan a decirnos qué va pasando o a relatar qué está pasando, y entonces ahí es cuando el lector empieza a entrar o empieza a reflexionar y a imaginarse lo que está pasando dentro de ese texto. Tenemos los tiempos o las conjunciones verbales, y estas van a cambiar de acuerdo a cómo el texto está escrito y el tiempo en el que se quiere expresar el texto narrativo. Pero, ¿cuáles son las características, chicos? Las características de los textos narrativos se cuentan hechos reales o imaginarios. Están escritos en prosa, sus personajes pueden ser personas, animales o cosas, sus partes son el inicio, el nudo y el desenlace, es dinámico, predominan los verbos que van a expresar una acción dentro de este. Y pues bien, esto es una síntesis de los textos narrativos para que entiendan la estructura, los elementos, los narradores, qué es lo que es el texto narrativo, sus características, sus personajes o los desenlaces que va a tener. Chicos, tienen una actividad en su libro, por favor pongan mucha atención y váyanla realizando. Nos vemos la siguiente clase para cambiar un poquito del tema. Espero que ya con esta síntesis que les hice, el tema haya quedado un poco más resuelto en cuanto a dudas. Que tengan un excelente día y muchas gracias por la clase de hoy.